vamos a hablar de un tema polémico, por eso nos visita, el señor es la primera vez que nos viene a visitar, jefe de defraudaciones y estafa, subcomisario Demetrio Illanes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contame un poco, Demetrio, hoy fue un día importante, por lo menos es lo que se vio en los medios de comunicación, con esto de las estafas de las tarjetas sociales. Vos me vas a contar bien qué ha pasado. Sí, efectivamente. A mediados de noviembre del presente año iniciamos una investigación a raíz de denuncias radicadas en nuestra sección que daba a entender sobre personas que habían hecho dar un plan social. O sea, daban un plan social. Exacto, le ofrecían el plan, sí. Se hacía el trámite correspondiente y al momento de que se los notificaba de retirar la tarjeta, los esperaban fuera del banco o bien los ubicaban en otro lado y le pedían la tarjeta diciendo que la iban a activar y demás y que después les iban a dar la plata que correspondía a cada plan. Cuando los denunciantes se enteraron que este plan ascendía al monto que le entregaban mensualmente, que generalmente mensualmente le entregaban entre 1.500 y 2.500 pesos, decide hacer la denuncia. Es ahí donde se inicia una investigación, se llegan a realizar varias medidas judiciales con intervención del primer juzgado de instrucción y la colaboración del veedor judicial Marcos Herrera. En estas medidas judiciales se procedió a la detención de 4 personas, ¿sí? Tenemos que aclarar que las medidas judiciales se realizaron en diferentes departamentos, Pocito, Rawson y 25 de mayo. ¿En esos 3 departamentos? En esos 3 departamentos. Tenemos 4 personas detenidas por el momento a disposición del primer juzgado de instrucción y se sigue la investigación, ya que se secuestró gran cantidad de documentación a nombre de otras personas, como fotocopia de DNI, certificaciones de negativos de ANSES, toda aquella documentación que les requerían para acceder al plan. Bien. ¿Sí? Se está tratando de establecer la relación entre estas personas, mucho elemento informático también, ¿sí? Que se está trabajando. Y sobre todo estamos esperando los informes respectivos del área del Ministerio de Desarrollo Humano como del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a los fines de establecer sobre las personas detenidas y sobre la cantidad alrededor de 60, 70 personas que le hemos encontrado documentación. Si estos tuvieron plan o lo tienen actualmente y si los cobraron. Bien, lo que no entiendo es cómo llegan estos 4 supuestos estafadores, digamos, a la gente. No entiendo. Les llamaban. Una de las personas detenidas trabaja en las oficinas de empleo ahora entiendo. De la Municipalidad de 25 de Mayo, por ejemplo. Entonces, la gente llegaba a hacer los trámites respectivos, ¿sí? A esa área. Y las otras personas tendrían conexión con alguien que está llegado a esta área y ya. Exacto, y van como reclutando personas para la entrega de estos planes. ¿Sí? Planes que en realidad no existen, o sea, son... No, los planes existen. Sí existen, pero... Existen. El trámite es el legal. Lo que lleva a la defraudación es el hecho de que se quedan con la tarjeta y no le entregan el importe total. Planes que estamos hablando de 7.000, 8.000, 9.500 pesos. Entonces, de estos planes le entregaban el mínimo de 2.000, 2.500 pesos, en algunos casos a 3.000. ¿Sí? Perfecto. Se quedaban con una plata y el resto sí la daban, por ejemplo, Exacto. 3.000 pesos. Exacto. Wow. ¿Y esto puede ser más grande? Sí, calculamos que puede ser más grande. Por directiva del juzgado se continúa la investigación y, bueno, vamos a ampliar dicha investigación. ¿Y cuántos hasta ahora denunciantes hay? Denuncias tenemos alrededor de 5 denuncias. ¿Con respecto a lo de la tarjeta social? Con respecto a lo de las tarjetas. Y alrededor de 60 declaraciones testimoniales de las personas a las que se le encontró documentación. Bien, porque me imagino que este hombre que trabajaba en 25 de mayo, en el área esta que estamos hablando de los planes, debe haber tenido también, digamos, alguna ayuda.
¿O eso también está en investigación? Está en investigación todo, a ver el nexo que tenían entre ellos, si hay más personas vinculadas, ¿sí? Y sobre todo, bueno, tendrán que dar sus explicaciones en su momento de por qué esa cantidad de documentación encontrada estaba en los domicilios, claro, y no en el área que corresponde. Sí, bien. Le hago una pregunta con respecto, ¿cuál es la modalidad de estafa más común en San Juan? Hoy actualmente es la modalidad del cuento del tío. ¿Y de qué se contare a la gente? ¿De qué se trata? Cuento del tío, que se le denomina de esta forma, tenemos diferentes modalidades. Tenemos el llamado telefónico, que es del familiar enfermo. Tenemos el llamado telefónico que son empleados o abogados de ANSES que le van a pagar la reparación histórica, el que se ganaron un premio. Siempre con el ardil el engaño de llevar a la gente hasta el cajero automático y extraer un préstamo y transferirlo a otra cuenta. ¿Sí? En estos casos el 80% son personas de afuera, las cuales en un 40% están identificadas y con pedido de captura de acuerdo a las directivas del juzgado que interviene en ese momento. O sea, son personas de afuera. Sí, de la provincia de Córdoba en su mayoría y de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Y en relación al cuento del tío, del familiar enfermo, llevan a la persona, siempre el llamado es a un teléfono fijo. Buscan, y el común denominador es ese, no cortar la llamada. Entonces hay hechos que han sucedido que los han tenido 2 horas hablando por teléfono, hasta que logran establecer si tiene dinero, que lo va a entregar, y le dicen, bueno, que va a ir el secretario o un hijo del doctor a retirar el dinero por el domicilio, o bien a la víctima la hacen trasladar a algún lugar. Sí, hoy por ejemplo leí que estafaron a una abuela y le robaron, atención, $3.500. Es una locura. Sí, estamos hablando de montos en dólares, en pesos, montos que superan los 150.000 pesos, en algunos casos 200.000 pesos. Lo están tratando, ¿cómo lo van a atacar ustedes? Nosotros estamos en plena investigación de estos hechos. Se trabaja en relación a los informes que obtengamos de Telefónica, ya que los llamados son el teléfono fijo, entonces debemos oficiar, ¿sí?, a través del juzgado a ver qué número impactado en ese teléfono y de ahí establecer la titularidad y demás. Asimismo se trabajan con las cámaras de SISEM, cámaras de seguridad de vecinos. Bien. ¿Sí? La investigación está en curso, así que bueno. Bueno, ¿y qué recomendás vos, Demetrio, para que la gente no sea estafada? Las recomendaciones son claras, es decir, cuando les llamen de un familiar enfermo, generalmente les dicen que no pueden hablar bien, por eso que no les reconocen bien la voz. Estamos hablando de que es el hijo, el nieto, la sobrina, porque sufrieron un golpe, porque le salieron ampollas en la boca. Entonces eso ya los desequilibra un poco a los damnificados. Entonces lo primordial es cortar la llamada. Cortar la llamada, llamarle a ese supuesto familiar enfermo o bien a un familiar cercano a este, ¿sí? No dar datos de cuántas personas viven en el domicilio, en qué horario se encuentran todos en el domicilio o en qué horario se encuentra una cierta persona sola en ese domicilio. No, esto es muy importante. O sea, ustedes tienen duda, corten directamente. Cortar y llamar al familiar o al... O llamar al 911, asesorarse, ¿sí? Pero no va a ir nadie por el domicilio a buscar un dinero para que un familiar sea operado de urgencia. En la mayoría de los nosocomios públicos hay una guardia policial. La guardia policial se pondrá en contacto con los familiares del accidentado. Entonces tenemos que cortar esa llamada y asesorarnos bien, ya sea con 911 o el familiar directamente. Bien, y lo otro que es importante es que no tengan miedo, ustedes no tengan miedo de denunciar, de llamar y decir, me acaban de llamar, me ha pasado esto, porque viste uno se queda por ahí, bueno, me quisieron estafar, cortás el llamado y no avisás. Porque a ustedes les sirve también saber... Nos sirven los datos, ¿sí? Si bien no se configura el delito, porque para lo que es la defraudación estafa necesitamos tener 3 elementos como es el ardil, el engaño y el perjuicio económico.
En algunos casos no llega el perjuicio económico, pero esos datos o lo que le han manifestado también nos sirve. ¿Sí? En la investigación se logró determinar a través de una de las denuncias que días atrás le venían llamando diciendo que eran de una iglesia, que querían conversar con la familia, prestarle apoyo espiritual y demás. Y ahí es donde le iban sacando datos sobre qué cantidad de familiares son, en qué horario los podían encontrar y demás. Entonces es ahí a donde tienen que prestar atención y no brindar ningún tipo de datos. Claro, totalmente. Y llaman por lo general a los teléfonos fijos. Al teléfono fijo. Y pues no después atiendan los teléfonos fijos. Yo el teléfono fijo en mi casa no le suena. Sí. Deben ser algunos de estos muñecos, iba a decir, de estos estafadores. Es una vergüenza. No hay que llamar al fijo, ahora directamente al celular, ¿o no? Sí, siempre los llamados son el teléfono fijo. Sí. Y de ahí sacan datos hasta sacar el dato del teléfono y se comunican al teléfono del damnificado. Muy bien. Bueno, subcomisario, ¿algo más? ¿Directamente tienen que llamar al 911 o hay otro número? El 911, sección de fraude y estafas, al 429-6869, división delitos 429-6862. Bien. ¿Sí? Donde le vamos a poder evacuar las dudas y en el caso de ser necesario comisionar una patrulla de la sección para que se construya en el domicilio. Sí, porque hay que dar con toda esta gente que estafa. No puede ser que los abuelos, nuestros abuelos estén pasando esta situación. Sí, es algo alarmante y son las personas que están más propensas a caer en la estafa. Y estos estafadores son de decir, bueno, a ver, hay un trabajo previamente, vamos a llamar a este fijo porque acá vive una señora mayor. Generalmente, ¿o es un poco al azar? No, es un poco al azar generalmente. Cuentan con una guía telefónica donde sale, ya tenés ahí el nombre, el domicilio de la persona, sí. ¿sí? Y van conversando y haciendo la conversación. Si ven que la persona está cayendo en la trampa, continúa. Bien. ¿Sí? Bien. Como les comento, hay un hecho de 2 horas 15 de llamados telefónicos. Una locura, 2 horas 15. Corte, gente, por favor, corten el teléfono, eso es lo principal. Bueno, Demetrio, no sé si me ha traído algo a mí en esa carpetita. No, eran datos únicamente. Bueno, Demetrio, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy importante informar esto.